Excusas la tardanza, el mezcal fue una mala combinación el día de ayer, pero aquí estamos, sí, sí, sí. Me lo vendieron como guaro, ¿no? Como aguardiente y no, no fue así. Bueno, entonces vamos a contarles el papel importante que tiene Renovion en mi práctica particular actualmente en cuanto a rejuvenecimiento facial y lo que ha sido la experiencia que he tenido durante estos 8 años. Nosotros fuimos pioneros en Latinoamérica en usar por primera vez Renovion subfacial, o sea, subdérmico, en cara y cuello en el mundo. Era la primera vez que se usaba. Evidentemente empezamos con una guía y una sugerencia de la empresa y fuimos testeando hasta llegar a una guía de seguridad para poder de alguna forma compartírsela a los usuarios y que puedan sentirse en mayor confianza para usarlo y tener disminución de complicaciones. Yo estoy en Barranquilla, Colombia, a 1 hora y media de Cartagena. Bienvenidos allá también cuando quieran. Entonces, tenemos estos casos que son pacientes. Ay, quisiera bajarle el volumen un poquín. Espérame un segundo. ¿Cómo le bajo el volumen acá? Disculpa. Podemos bajar. Estos son los casos, las típicas pacientes que llegan al consultorio que ya se han hecho varios procedimientos. Gracias, mi amor. Sí, porfa. Que son pacientes que ya, esta paciente particularmente de Brasil, me visitaba de Brasil y me dijo, doctora, ya me he hecho 2 lifting faciales, ahí le pueden ver las cicatrices, ¿vale? Que tenía algo de elongación del lóbulo, yo después le hice revisión de cicatriz y ella me dijo, pero doctora, estoy completamente descontenta porque pues mira mi piel, todavía se observa algo deshidratada, se ven unos pliegues, tengo muchos signos de fotoenvejecimiento y no he logrado de pronto esa angulación que quiero. La piel no me está ayudando. ¿Qué más me puede ofrecer? ¿Será que me hace un tercer lifting? Entonces, de hecho, ayer también me comentaba en un caso uno de los colegas, eh, y ahí es donde juega un papel muy importante la radiofrecuencia subdérmica Renovion, porque pues cuando no se usa, se puede notar el fotoenvejecimiento, pues que evidentemente va a seguir, pero mucho más en estas pacientes que no se les da la oportunidad de pronto de rejuvenecer al mismo tiempo todo el tema de la piel de adentro hacia afuera. Entonces yo más adelante les voy a contar qué pasó con ella, pero vamos a empezar a hablar un poco de seguridad, ¿verdad? Yo creo que actualmente cuando se habla de seguridad en tecnologías, yo pienso que eso manda la parada y pues con Apix y con Renuvion estamos trabajando en un paper que pues ya muy pronto lo van a tener, que la idea es poder brindar. Tenemos un número importante de casos que ha funcionado muy bien y ha reducido complicaciones. Y yo pienso que a nivel de empresa siempre, siempre eso debe ser el distintivo con relación a la competencia. Tener guía de seguridad, esto fue testeado así y estos son los resultados, ¿vale? Eso da credibilidad y da confianza en el usuario. Entonces así sacamos una guía de seguridad en donde más o menos ustedes vieron ayer algo, ahora les voy a nuevamente a recalcar en cuanto a la división por subunidad, pero definitivamente en cara y cuello, así como se hace en el abdomen, así como se hace en la espalda, así como se hace en el brazo y en otras unidades anatómicas, aquí también hay que hacer subdivisiones, hay que subdividir el cuello, hay que subdividir la parte facial. ¿Por qué? Porque eso me permite de alguna forma cuantificar qué es lo que estoy haciendo, cuánto tengo de entrega de energía, y evitar de pronto entrecruzamientos, overlappings que pueden causar quemaduras inadvertidas por múltiples pases sobre la misma unidad. Entonces, más o menos por cada subunidad facial o a nivel de cuello son de 3 a 4 pases, todo dependiendo del colgajo. Les comentaba ayer algunos tips para poderlo, ahora voy a seguir ahondando en eso, de pronto cuánto puedo pasar más y cuándo debo pasar menos. La idea es evitar el entrecruzamiento en exceso con la subdivisión. Recordar también que las múltiples energías van a tener un efecto sinérgico y sumatorio. Ayer me preguntaban, doctora, ¿y usted ha utilizado ultrasonido al tiempo? Claro que sí. De hecho, inicialmente lo usé muchísimo porque quería de alguna forma mejorar el contorno, licuar mucho más esa grasa, sobre todo en cuellos muy pesados. Se puede hacer perfectamente, pero tienen que tener en cuenta que si estoy utilizando otra energía, ¿cierto? Es una energía sumada. Y el gran número de complicaciones que ha habido con energía o con tecnología es que no tienen en cuenta esto. Así sea que hagan tecnología posoperatoria externa, monopolar, eso también es energía del colgajo. Entonces tienen que tener eso en cuenta. Entre más número de energías tengan, más deben reducir los parámetros. Bueno,
Más o menos como les hablaba ayer, la potencia varía entre 60 y 70. Esos son los números mágicos, ¿ok? Yo no les recomiendo irse más arriba de 70, no les recomiendo por debajo de 60 porque pues pienso que es como el equilibrio que hemos encontrado para tener buenos resultados. Y el flujo definitivamente, ustedes saben el antes y el después del flujo. Para nosotros siempre hemos manejado 1.5 a 2 y nunca hemos tenido ningún caso de embolismo gaseoso, ¿vale? Aparte de todos los principios de puertos de entrada y salida, este es uno de los parámetros que se debe tener en cuenta para poder usar Renuvion. Les comentaba ayer también en el caso la activación a 1 centímetro del puerto de entrada. Muchas veces no calculamos bien. Ustedes saben que la pieza de mano tiene una medición previa donde les está avisando a 1 centímetro donde se está activando. Entonces a veces sacan la pieza de mano activada y queman la piel en el puerto de entrada, porque esa zona va a ser mucho más delgada y fue donde hicieron el puerto o la incisión de entrada. Vamos a seguir aquí por el otro lado. Deme un segundo. Ok, uno de los grandes errores que ocurre con tecnologías en el caso de Renuvion es que cogen la pieza de mano y levantan el colgajo con la pieza de mano, ¿ok? Y eso no solamente ocurre con Renuvion, ocurre con muchas tecnologías. Eso es un error porque recuerden que donde nosotros queremos tener un efecto es sobre la red fibroseptal, el tejido celular subcutáneo, la grasa superficial, facial, cuello, corporal también aplica. Pero si yo me voy hacia arriba y levanto con la pieza de mano, lo que voy a causar es que la radiofrecuencia vaya hacia la piel, ¿verdad? Y la piel per se, la piel sola, no es la que va a retraer la red fibroseptal. Entonces eso es un error muy común y a veces pasa inclusive a nivel corporal. Entonces lo que voy a causar es que se vaya la energía hacia arriba, no hacia abajo donde la quiero, ¿sí? Y me cause una quemadura o me cause alguna irregularidad tipo fibrosis o una cicatrización pues no deseada. El grosor del tejido es súper importante. Les comentaba ayer, en pacientes que tengan un grosor del colgajo importante, un pinch superior a 1 centímetro, pueden manejar una potencia un poco más alta. Y en pacientes que tengan pinch menores, yo sugiero siempre irse sobre los parámetros más mínimos. Ejemplo, pacientes con un avanzado estado de fotoenvejecimiento o de envejecimiento facial global, pues son pacientes que van a tener colgajos muy delgados, pacientes que ya han pasado por una atrofia grasa importante, pacientes posbariátricos que ya tienen una atrofia del cojinete graso muy importante, debemos irnos por los parámetros menores. Ayer también comentaba sobre los folículos y la unidad folicular. Hemos visto las pacientes que tienen alta densidad de barba, o sea, en pacientes masculinos, hay que bajar los parámetros un poco porque alguna vez en el proceso, en mi curva de aprendizaje, pues que como todos saben, todos tenemos que hacer esa curva de aprendizaje en algún punto, han sido 8 años, entonces he visto como en 2 pacientes con mucha población de unidad folicular que empieza a verse un halo eritematoso alrededor de la unidad folicular, mucho antes que tener algún cambio a nivel del resto del tejido. Entonces eso se explica porque la unidad folicular va hasta la hipodermis, entonces tiene una entrada mucho más directa y la energía va a viajar más rápido por esa unidad folicular, entonces se va a calentar mucho antes. Entonces cuando ustedes tengan una densidad folicular importante, bajen los parámetros porque el paciente no va a querer tener alopecia o alterar toda su parte a nivel de la barba. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La infiltración, como ustedes saben, la infiltración es completamente mandatoria. Se dieron cuenta ayer que no se trata de hacer una gran tumescencia, ¿ok? Eso no va a hacer la diferencia. Simplemente lo que quiero es humidificar, ¿ok? Eso va a bajar la impedancia y me va a dar una mejor transmisión de energía. Eso es todo lo que yo quiero, humidificar. Es muy poquita la cantidad. De hecho, ayer creo que cuantificamos 70 a 40 en todo. ¿Cierto? En todo, en cara y en cuello hicimos 40 cc, entonces fíjense que es solamente humidificar. Y con esto será más que suficiente para poder lograrlo. A veces puede pasar que la pieza de mano se bloquea en algunos puntos y he notado que eso es cuando tengo una infiltración muy baja, sobre todo después del lifting, porque yo lo hago inmediatamente después del lifting, ya ahí no tengo casi infiltración. En algunos casos me puede estar pitando, pero porque no hay transmisión. Entonces ahí le pongo un poquito más de agua, si ya no lo tengo. ¿Vale? Normalmente el mismo edema hace que haya ese tejido esté humidificado. Recién pasa el lifting, o sea, yo lo hago 15 minutos antes de acabar el lifting facial, ¿cierto? Entonces es suficiente, pero me ha pasado en algunos casos que se seca el tejido rápido y simplemente le ponemos un poquito más de infiltración. La pausa activa, pues es algo súper importante, lo saben, lo tiene muy recalcado Renuvion.
hacer paradas activas de la pieza de mano es completamente equivocado. Sabemos que vamos a concentrar más energía en ese punto y vamos a conseguir una cicatrización no SA, una fibrosis o una quemadura en el punto, ¿vale? Yo a nivel facial y a nivel de cuello lo hago, me preguntaba el doctor Bucio ayer si lo hacía anterógrado y retrógrado. Lo hago así a nivel corporal porque tengo mayor espacio para moverme, pero a nivel facial lo hago de forma retrógrada. Me permite tener un mayor control de la energía que estoy entregando. Los procedimientos previos, siempre lo he dicho en las charlas de rejuvenecimiento facial, ya estamos ante una nueva era del rejuvenecimiento facial. Conseguir una paciente que no se haya hecho absolutamente nada a nivel facial es muy complicado. De 10 pacientes, a mí me llegan 9 con algún procedimiento previo. Llámese fillers, llámese hilos, llámese inductores de colágeno, ¿sí? Pues no voy a ahondar en el tema de los fillers, pero sí deben tener en cuenta que hay material inerte que se puede quedar ahí, ¿ok? Y esos materiales inertes se pueden calentar más rápido. Entonces, entre más cantidad de procedimientos cosméticos se haya hecho el paciente, bájense en parámetros, ¿ok? Porque recuerden que depositan calcio, algunos inductores de colágeno, ¿verdad? No sabemos exactamente de qué está hecho el hilo que la paciente se hizo, ¿vale? Entonces, asuman que hay un material inerte ahí que se puede calentar más rápido y pueden tener una quemadura o una retracción indeseada, ¿vale? Siempre se los digo y se los advierto y hago inclusive un cuestionario con todas las posibilidades, incluyendo polímeros, ¿vale? Los polímeros recuerden, es un material inerte y no sabemos cómo va a reaccionar ante la radiofrecuencia. Entonces, esto es muy importante porque o se puede calentar o se puede licuar lo que está ahí o adicionalmente pueden hacer una quemadura, una retracción o un hoyuelo en esa zona. ¿Listo? De todas las pacientes solo lo vi una sola vez en una paciente, pero resolvió con masaje. ¿Listo? Un poquito de retracción, pero ahorita que estamos tan invadidos de esta nueva era cosmética, esto se vuelve muy importante a la hora de rejuvenecimiento facial. Ok, entonces hablemos de la parte de puertos. Como ustedes saben, hay 3 puertos obligados acá. Uno submental, que es importante porque me va a trabajar toda la parte del triángulo submental. Como ustedes, bienvenida. Como ustedes saben, una de las zonas problema es este. Las pacientes siempre se van a quejar de esta parte. Ustedes pueden hacer, nuevamente decía ayer, el mejor lifting del mundo. Esta es la zona que primero van a tratar de descender, esta parte submental. Entonces, donde vamos a enfocar el trabajo de Renuvion, porque ahí es donde quiero tener el mayor grado de retracción. Vamos a tener otro puerto, que es el puerto preauricular, ¿sí? Tratar de hacerlo obviamente en líneas de menor de relajación para que quede completamente camuflado. Y el puerto retroauricular, ¿vale? Lo pueden hacer más arriba. Yo que recomiendo, si están haciendo un perfilamiento, pues no se metan tanto por acá en la mastoides porque va a estar más adherido. Es un poquito más abajo. Y daba también un tip ayer muy importante de puentear la yugular. Bueno, en radiofrecuencia se puede ver mucho el efecto popcorn, ¿vale? El efecto popcorn no es malo porque al final se va a traducir en retracción. ¿Listo? Eso es lo que se quiere, pero no lo quiero encima del vaso. Y resulta que hay personas que tienen un platisma muy delgado y la yugular está ahí nomás. Entonces, si llego a tener de pronto un efecto popcorn ahí sobre el vaso, puedo causar una ruptura del vaso y pues una hemorragia hartísima que a todos alguna vez de pronto nos ha pasado, pero no es ideal, ¿vale? Y nos va a retrasar bastante el procedimiento. Entonces vamos a hablar del esquema de seguridad o la guía de seguridad sugerida. Tenemos entonces la división facial por 3 tercios faciales, ¿ok? Ya ustedes saben, tercio superior, tercio medio es para efectos clínicos o terapéuticos en cuanto a radiofrecuencia y el tercio inferior facial de la región subnasal hasta la línea mandibular. Y posteriormente, bueno, a nivel de cuello, perdón, tenemos 3 tercios que ya estos son verticales, teniendo en cuenta las líneas traqueales, ¿ok? 2 tercios laterales y 1 tercio central. Y esto nuevamente se los digo porque esto me va a permitir cuantificar energía y el número de pases que voy a estar pasando por cada subunidad. Ahora, ¿qué pasa con esta línea fucsia? Esa línea rosa, como la ven ahí, es el antes y el después en seguridad de radiofrecuencia subfacial, ¿ok? Hasta dónde puedo llegar con la pieza de mano, con la punta de la pieza de mano. Como ustedes saben, anatómicamente hablando, esta es del canto lateral hacia abajo, es una línea vertical. Algunas veces, si son dimensiones faciales grandes, puedo inclusive tener en cuenta la línea medio pupilar, pero el mensaje es que de aquí hacia la línea media yo no paso radiofrecuencia, por lo menos no subdérmica, transdérmica, externa, lo que quieran,
pero por lo menos subdérmica no se va a pasar de aquí hacia allá. ¿Por qué? Porque las terminaciones nerviosas están más superficiales y aumenta el riesgo de una neuropraxia o una lesión nerviosa, ¿ok? Entonces, si bien la gran mayoría de los pacientes a este nivel, si llegan a tener una neuropraxia, van a hacer reconexión por otro lado y seguramente a 3 meses va a estar mejor, no queremos pasar por ese susto, no queremos pasar por esa complicación y menos a mano de la radiofrecuencia subfacial. Entonces, desde que dimos este tip, todas las veces que he revisado, pues cuando somos que yo la idea de revisar los casos de complicaciones y siempre que hemos revisado eso o no se han tenido en cuenta los parámetros, ¿sí? Del setting de la máquina o sea, no se ha tenido en cuenta esta línea de seguridad, ¿vale? Entonces yo pienso que este es el antes y el después, llévenselo en su mente porque de verdad les va a dar mucha seguridad. Y lo otro es que ustedes dirán, bueno, ¿y cómo trabajo toda la piel central? La radiofrecuencia emite a 1 y 2 centímetros. Entonces, si yo llego hasta esta línea roja, esta piel también se está trabajando. ¿Ok? Entonces, no es completamente innecesario llegar hasta aquí y ver los movimientos faciales y tal vez dañar a una terminación fina que me puede dar una pseudoparálisis de la boca o de la zona malar, ¿cierto? Entonces, no es completamente innecesario cruzar. Y esto basado en los principios de radiofrecuencia y basado en la anatomía. Ok. Vamos a hablar entonces un poco de contorno facial. ¿Cómo sería más o menos la marcación? Ayer más o menos vieron algo, ¿cierto? Pero pues nuevamente aquí les voy a mostrar. Línea mandibular, trazamos esa línea en donde empezamos. Luego de la comisura al trago, me estaría dividiendo el tercio inferior facial. Luego dejamos un dedito, a veces medio centímetro de seguridad, para no pasarlo exactamente por el reborde, pues porque sabemos que aquí puede haber variaciones de la rama marginal del facial. Trazamos la línea de seguridad, ¿ok? Que me va a indicar que de ahí hacia la línea media no voy a hacer paso de radiofrecuencia. Y pues aquí estoy marcando básicamente la zona laxa del cuello que quiero trabajar. Yo divido a los grados de laxitud que tiene el cuello antes del lifting o antes del rejuvenecimiento facial. A veces trazo la zona de pasada de la yugular y ahí están las zonas: tercio medio, tercio inferior facial, tercio lateral del cuello, tercio central del cuello y empiezo. En mi primer punto es el punto preauricular, una hoja de bisturí, su mosquito. Aquí van a estar a nivel subcutáneo. Subcutáneo, netamente subcutáneo. Acuérdense que yo quiero estar entre la piel y el tejido celular subcutáneo y el ESMAS. O sea, no quiero entrar en el ESMAS, yo no quiero estar en la fascia profunda. Y ahí estamos haciendo la infiltración, una dilución tumescente de una ampolla de adrenalina en 1000. A veces les pongo 2 cc de ácido tranexámico. No hay estudios que digan que funciona para disminuir el sangrado, pero pues hasta ahora no causa daño y puede disminuir el sangrado, pues háganlo. 2 cc no tiene ningún problema, además lo manejo IV. Hacemos la infiltración subcutánea hasta donde quieran, todo dependiendo hasta donde esté la zona laxa del paciente. Hay pacientes que les llega la laxitud hasta la clavícula, pues trabajen hasta ahí la radiofrecuencia. Si hay pacientes que llega hasta el tercio medio del cuello, pues hasta ahí trabajarán la radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque hay unas zonas indeseadas de pliegues que los pacientes tienen con fotoenvejecimiento avanzado y eso realmente es lo que yo quiero mejorar con radiofrecuencia, porque con el lifting per se esas líneas van a volver a aparecer o esa laxitud de la piel. Entonces, hago una liposucción una vez hago la infiltración, siempre hago liposucción de Joules. Esto lo aprendí una vez, se lo oí a la doctora Berta Torres, siempre lo digo, pero ella lo hace de forma vertical. Yo lo hago paralelo a la incisión, eso me reduce la probabilidad de darle algo ahí. Y a veces clampeo la succión pues para que no se marque el canulazo o la entrada de la cánula, ¿vale? Y lo hago siempre en retro. Y eso me ayuda a disminuir mucho este volumen que aquí tienden a acumular mucho las pacientes. Y si estoy haciendo perfilamiento o reducción de volúmenes faciales y en cuello, pues ideal. Ahí estoy haciendo la liposucción, que es a nivel subcutáneo, un poquito de sangrado, la abordaje submental. Entonces primero van a hacer la infiltración, luego la liposucción y fíjense que no hay que hacer un segundo paso de infiltración. Normalmente queda suficiente infiltración para pasar Renuvion. Casi siempre, a no ser que se empiece a bloquear, pues ponen otro poquito, pero normalmente no me pasa. Recordar el momento de la liposucción no es adelgazar de forma agresiva el colgajo. Y esto no solo aplica para perfilamiento, sino para lifting.
entiendo a veces la preocupación de algunos maestros de facelift, que les dé miedo pasarlo, porque pues a veces algunos dejan muy delgado el colgajo isquémico, pues entiendo esa preocupación, pero la idea es dejen grasa subcutánea, porque primero es la grasa sana, los mismos principios de liposucción, ya el que hace liposucción superficial es para marcar, entonces es mucho más sano dejar ese cojinete graso. Ahí estoy haciendo el paso de Renuvium, fíjense que me bajo perfectamente, inclusive hasta la zona clavicular, si es necesario. Y no he tenido ningún problema de emisión de gas hacia el mediastino, ni hacia el tórax, ni nada, ¿verdad? Y siempre lo hago de forma retrógrada. Lo he hecho con ambas piezas de manos, con esta y con la anterior que es tubular, sin problema. Lo único es que esta es mucho más cómoda, pues porque es más delgada y me entra mucho más fácil por los túneles de fibroseptales. Como sabrán, en el perfilamiento pues se hace la liposucción, pero no hago un gran despegamiento de piel. En el lifting sí hago un gran despegamiento de la piel a nivel de cuello. Ahora les mostraré. Ahí está haciendo el paso de Renuvium. Esto se los mostraba ayer, no sé si lo vieron algunos. Esto es una belleza porque estamos aquí activando Renuvium y aquí se ve la salida del gas por el puerto de salida. Entonces, estos son principios que si se tienen en cuenta, pues definitivamente tiene que reducir la probabilidad de embolismo gaseoso. Simplemente hay una entrada, tiene que haber una salida. A veces corriendo la gente lo pasa por acá y solamente con un puerto de entrada, saben que eso se va a quedar contenido. Aunque pienso yo que con volúmenes tan bajos de flujo de helio, de 1.5 y 2, es muy poco probable que haya un embolismo ahí, pero es mejor estar dentro del protocolo. Tengo entrada, debe haber salida. Y si lo veo, pues mejor. Como lo aprendí yo hace 8 años, es que el helio se escucha, así cuando sale, el helio se ve, ¿cierto? Porque además uno ve el humito saliendo y se siente. Entonces es espectacular, o sea, realmente no tiene por qué dar problemas si lo tenemos en cuenta. Esta mano bloqueando hacia la órbita, siempre lo uso, a mí me lo enseñaron desde el comienzo cuando empecé a usar Renuvium, disminuyendo la probabilidad de embolismo gaseoso hacia la órbita. ¿Por qué? Porque a veces tengo que hacer blefaroplastias y he visto que a veces me queda un poquito de helio ahí entre los compartimentos, entonces apenas abro, se baja, pero pues incómodo. Puede hacer más complejo la bléfaro inferior, entonces disminuir esa probabilidad siempre bloqueando un poco es bueno. Lo he visto como en 2 o 3 pacientes. Es harto, pero una vez abren el compartimento, sale el helio sin problema. Pero sí les puede hacer más complejo encontrar la bolsa grasa, pues por lo que tienen una tensión aumentada por el helio. Entonces, evitar eso siempre bloqueando. Y ahí pueden ver en el puerto retroauricular, ahí se puede ver saliendo, miren, se ve perfecto. Y si no sale por ahí, entonces sale por acá, porque todo esto se va a interconectar en múltiples túneles de disección. Y pues, ¿qué quiero yo ahí? Primero, pues lo que yo contaba ayer, muchos casos de contorno facial o de liposucción de papá que yo hacía de pacientes jóvenes, 25, 30 años, antes de Renuvium era como que, doc, sí, todo bien aquí, sí me contorneo, pero mira, yo hago así y esta piel está más suelta que este lado, porque me pegó más un lado que el otro. Y lo mismo pasaba en contorno corporal. Entonces, doc, mira, aquí me pegó mejor la piel, pero acá, sí, mira, no me quedó. Entonces yo dije, no más, no podemos seguir dependiendo de la capacidad de retracción de los pacientes o del colágeno de cada paciente. Entonces, ¿por qué no hacer el paso de una vez de Renuvium? Eso les está dando un plus en cuanto a adherencia del colgajo, ¿cierto? Disminuyendo flacidez y además en cara y cuello tiene el rejuvenecimiento del fotoenvejecimiento que lo echa hacia atrás. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero tengo seguimientos de 6, 7 años y son pacientes que casi, pues algunas son muy juiciosas, hacen algún mantenimiento de tecnología externa. Yo siempre les digo, ¿no? Porque el envejecimiento es progresivo, pero tengo otras que me dicen, doc, no me he hecho nada y estoy perfecta. Mira, está pegadísimo esto y no tengo pliegues prácticamente. Es perfecto. Pienso que depende también de muchos factores personales como nutrición, vitamina C y demás. Yo siempre mando 1 gramo de vitamina C y bueno, eso es mandatorio y les mando retinol dentro del skincare routine, dentro de la rutina de cremas en casa. Si quieren hacerlo con un dermatólogo es ideal, pero el retinol es lo único que se ha probado que ayuda al recambio celular epitelial. Entonces, pues, ¿por qué no? Y esa es la ferolización escalonada. Siempre les dejo micropore o kinesiotape. En el tercio inferior, que me reduce edema,
¿cierto? Y además me va a reducir el espacio muerto residual, disminución de probabilidad de seromas o hematomas y adicionalmente me va a calcar mucho mejor. Es como si hiciera una red parecida, pero me va a mantener pegado el colgado. Esto dura 24 horas. Y les digo esto porque quisiera quitárselos al tercer día, pero la reducción del edema es tan grande en 24 horas. Hoy le preguntamos al doctor Emanuel cómo está la paciente ayer, que empieza el micropore a cortarle a la paciente. Entonces hay que quitarlo y cambiarlo si quieren poner otro o simplemente manejar mentonera con compresión. Yo les hablaba ayer de una toallita de estas faciales que utilizan en los hoteles, que lo pueden doblar y lo ponen acá y encima la mentonera. ¿Por qué? Porque la mentonera no debe ir apretada. En ninguno de los dos casos, ni en lifting ni en perfilamiento. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero, el mayor sitio de compresión es este. Para mí es este. Yo no quiero comprimir la cara. ¿Listo? Para eso tengo estas cintas acá y sale. ¿Por qué? Porque entonces empieza a marcar aquí. Hay gente que se lo pone súper apretado y el problema es que no hay un drenaje linfático adecuado de la cara. Entonces va a aumentar el abotagamiento, el edema facial y adicionalmente les va a marcar esto. Y más si es lifting. Entonces luego, ay doctora, mira, me quedó esta raya. Lo que yo quiero es hacer compresión submental. Vamos a hablar ahora de casos de rejuvenecimiento facial con lifting facial. Entonces este es el antes y el después porque las veces que he contado que hago rejuvenecimiento facial, o sea, lifting facial y al mismo tiempo paso radiofrecuencia, es que les digo que son todos los casos de lifting facial, ¿sí? Todos. No hay una sola paciente que yo no le pase Renovion, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que me diferencia a mí del resto de los cirujanos faciales. Y a ustedes también los puede diferenciar. Porque la gran mayoría de los grandes maestros, yo he tenido la oportunidad de hablar pues, con los faculty del doctor Mendelssohn, con el mismo doctor Mendelssohn. He ido 2 veces a su curso de entrenamiento de Deep Plane. Ellos simplemente les parece increíble que aquí estemos pasando radiofrecuencia subtérmica. O sea, no lo pueden creer. Están esperando el paper, como sea, porque les parece esto el antes y el después del manejo de la piel. Y nunca se va a poder comparar el rejuvenecimiento de piel desde adentro como desde afuera. La capacidad de penetración afuera es del 15 al 20%. Por dentro estás haciendo un rejuvenecimiento del colágeno, desde adentro y hasta del ESMAS. Porque yo he tenido la oportunidad de abrir pacientes que ya les he hecho Renovion subdérmico y lo único que observo es un engrosamiento del ESMAS muy positivo. Eso me ayuda para la suspensión. Entonces he tenido pacientes que se hacen perfilamiento, se pasan Renovion y pues por allá como a los 5 años, listo, que estoy lista para el lifting. Me toca abrirlos. Es completamente viable. Hay pacientes que me dicen, hay colegas que me dicen, pero ¿cómo haces? ¿Eso no lo encuentras muy pegado? Pues se encuentra un poquito de adherencia muy normal, pero no es que no puedas levantar el colgajo. Y ni el colgajo subdérmico ni el ESMAS. Al contrario, hace un factor muy positivo sobre el fortalecimiento del ESMAS para hacer suspensión. Porque si ustedes, hola Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Si ustedes han hecho técnicas UVESMAS, para poder hacer esto, tenemos que tener un ESMAS fuerte. Y hay personas que no lo tienen, pues porque tienen privación de proteínas, porque, no sé, sobre todo los pacientes que no tienen consumo de proteína animal, tienen un ESMAS muy débil y a veces se dificulta la técnica UVESMAS. Entonces vamos, sin más, a hablar de lifting facial. Este es el video de lifting facial. Pueden ver ahí los parámetros, no estoy mintiendo, la pieza de mano, ¿verdad? Ya terminé el lifting ahí, ¿ok? Ya lo van a seguir viendo. Miren los puntos, que no estoy diciendo mentiritas. Están ya completamente colocados, ahí están los puntos separados. Ya está cerrado todo, solamente tengo el punto abierto acá de la zona de drenaje donde pongo el dren. Yo pongo drenes de presión negativa siempre en lifting y voy a hacer el paso de Renovion, ¿ok? Exactamente por el puerto submental. Aquí entro entre los puntos que ya he colocado de Prolene y aquí atrás sobre, este es el punto que he abierto, que es en la zona retroauricular para colocar el dren. Es un dren de Blake. Entonces miren, ahí estoy pasando perfectamente en un colgajo que lo ven delgado, porque la paciente tiene una piel delgada, pero sin problema lo estamos pasando de forma triangular en toda la zona submental. Ahí es donde más hago Renovion, porque esa es la zona problema para mí en cuanto a la retracción de piel. Siempre es la zona donde se van a evaluar los grandes cambios del ángulo cervicofacial, va a ser la queja número 1 después del lifting facial y he tenido la oportunidad de compartirlo con autores de lifting facial y pues, coinciden con que esa es la zona problema. Y para mí, como les dije ayer, el lifting facial no les va a mejorar la piel
y esto le puede doler a más de uno porque ya lo he dicho en varios congresos. He dicho, pueden hacer el mejor lifting del mundo. Hay gente que tuerce los ojos y todo cuando digo esto, pero la piel no les va a mejorar. Entonces tienen que montar todo un esquema de regeneración de piel. Entonces, o se gastan 6 meses haciendo peeling. Ah, bueno, ese es otro tema. En Estados Unidos hacen mucho peeling y está bien. Es una forma muy buena de rejuvenecer la piel. Pero ¿qué pasa? Nosotros los latinos no somos candidatos para el peeling porque tenemos riesgo de hiperpigmentación y discromías. Entonces no se los recomiendo. Entonces el peeling no es una opción. Si hacen radiofrecuencia transdérmica, podrían, pero tendrían que hacer varias sesiones en la paciente, entonces va a ser más costo y además se va a demorar mucho más tiempo y no están haciendo algo subdérmico que no es comparable con el efecto que tiene pasar radiofrecuencia subdérmica. Y la otra opción que es láser, el láser no tiene penetrancia hacia la región subdérmica. Ahí les estoy diciendo básicamente que esta es la mejor forma de rejuvenecer la piel. Y si viene en contorno corporal, lo que quiero es reducción de flacidez, nuevamente digo, aquí quiero reducir signos de fotoenvejecimiento. ¿Cuáles son los signos de fotoenvejecimiento? Poros dilatados, nódulos, aparecen como unas papulitas, ¿sí? Discromías. Esto es algo que también es súper revolucionario, algún día lo vamos a escribir. No es el gold standard para el manejo de manchas, ¿sí? O de discromías, porque no se ha estudiado, pero he tenido pacientes con estas, ¿cómo es que se, perdón, ¿cómo es las que le salen mucho en el posparto? Gracias, gracias. Me fue la palabra. El melasma con discromías de muy difícil manejo, hiperpigmentaciones de muy difícil manejo y nada les ha dado resultado y les hago rejuvenecimiento facial con Renuvion y es impresionante cómo empieza a irse. Yo les digo, mira, a partir de la primera semana vas a ver un cambio, pero a 6 meses es increíble. Y es increíble como me dicen, Doc, mírala, me había puesto de todo, me he hecho 1000 cosas, 1000 láser, me he hecho peeling y esto es lo único que me ha servido. Entonces, no sé cuál será el mecanismo de acción, pero parece que hay un recambio a nivel de hipodermis incluso y de toda la parte de melanina. Y es impresionante. En algún momento eso yo creo que hay que estudiarlo, pero es que esto es revolucionario, esto es muy nuevo. No sé si están bien con el video o quieren que me devuelva un poquito del lifting. ¿Lo vieron? Sí. ¿Me devuelvo? O ahí ya quedó clarísimo. Es que estaba hablando de otras cosas al tiempo, entonces no sé si los distraje. Culpa del mezcal. No, malo, los fases son igual, ¿no? Es exactamente lo mismo. De hecho, no hago cambios de parámetros ni nada. Solamente tiene que ser una piel muy delgadita, muy translúcida. Sí, en pacientes ya de, no sé, sobre los 70 años, con una atrofia grasa importante, váyanse por el parámetro menor. Pero fíjense que lo paso exactamente igual que en un perfilamiento de una paciente de 25 años. Y nunca he tenido un caso de necrosis de colgajo, isquemia. Les hablaba ayer que los únicos casos de un poquito de sufrimiento es la zona de mayor suspensión, pero no por la radiofrecuencia, sino por la suspensión que hago acá de la piel. Porque aquí es donde más tracción uno trata de hacer en el lifting, a pesar de que dicen que la piel no se puede tensionar. Si yo quiero un buen ángulo cervicofacial, ahí le tengo que dar un plus. Coinciden el resto de los maestros en esto. Pero es un sufrimiento de nada, ¿me entiendes? 1 milímetro, 2 milímetros, y eso, cada vez le bajo más a la tensión en esa zona. ¿Qué me ayuda a tener técnicas más limitadas de lifting facial? Yo hago una técnica a su vez más tunelizada. Yo no levanto, yo le contaba ayer al colega, yo no levanto en gran cantidad el más, ¿sí? Yo sí hice un entrenamiento de E-plane, pero todavía no me considero muy galla, como dicen ustedes, para levantar todo el más y para empezar a ver los nervios per se. Y me parece innecesario en la mayoría de casos, ¿saben? ¿Por qué? Porque ahora está pasando, eso es como un tema complementario, pero ahora está pasando que hacen un levantamiento todo hacia arriba. Si ustedes sueltan el ligamento cigomático y levantan toda la sábana de más, ¿sí? Según la línea de Pitangui, levantan toda la sábana del ESMAS y hacen el levantamiento hacia arriba, son pacientes que les puede quedar un megapómulo. Y esa es ahora la queja número 1 después del lifting facial agresivo o del levantamiento hacia arriba o el vertical restore, como lo quieran llamar. Se va hacia arriba todo el volumen y quedan con unos megapómulos y un V-shape divino, pero el megapómulo. He tenido casos de pacientes operados en otros sitios donde me han dicho, Doc, odio este megapómulo, ¿sí? Por favor, bájame este volumen. Y hay que hacer liposucción. A ver qué podemos hacer para reducir ese volumen. Eso es por movilizar todo el tejido. Entonces, yo te contaba ayer que como ya hay pacientes que han tenido fillers acá o tratamientos de voluminización del tercio medio, la gran mayoría, o tienen buen pómulo por su edad, voy a dirigir la tunelización del ESMAS aquí, donde voy a levantar el ESMAS, hacer suspensiones y demás. Entonces,
Y aquí sí levanto el platisma en una ventana importante, hago un punto hamaca y me da una muy buena definición y un corsé lateral de platisma. Esa es mi técnica. Pero con esto les quiero decir que ¿qué me permite a mí hacer técnicas más conservadoras en lifting facial? La radiofrecuencia. Los que quieren conseguir efectos mayores en piel tienen que ser mucho más agresivos y aún así no lo van a conseguir. Porque hay líneas finas de la expresión facial, del fotoenvejecimiento que, como les digo, van a quedar tensos y ustedes ven la primera semana, se ve templadísima la piel. El proceso de templado de la piel se demora 3 meses y a los 3 meses empiezan, Doc, se me está empezando a soltar. Ese es un dolor de cabeza para todos los cirujanos faciales. Y esto reduce la probabilidad. No les estoy diciendo que es la cura, porque nadie va a quedar 100% templado, pero sí les ayuda muchísimo con los signos de fotoenvejecimiento y esa piel suelta. Ayer me comentabas un caso que ojalá lo pudiéramos ver al final, así sea para mostrarlo, que él me decía, Doc, ya le hice lifting y estaba divina, le hizo un súper buen lifting, se le hiciste complicatura, me dijiste, ¿no? Quedó súper bien y ya 8 años después, ¿no? Llevo 4. A 4. 4 años y le muestra algo de piel acá, como unas orejitas de flacidez. Me dijo, Doc, ¿qué le hago? ¿Será que le vuelvo a hacer el lifting? No, pásale Renuvion y ya lo van a ver. Listo, vamos a ver algunos casitos clínicos. Entonces, esta típica paciente, esta es una paciente posbariátrica, ¿verdad? Que le hice un procedimiento corporal de posbariátrico, le hice abdominoplastia, lifting de muslos, lifting de brazos, en el mismo tiempo quirúrgico con otro colega, pues para reducir el tiempo. Nosotros allá tratamos de que no supere las 6 horas, ¿vale? Pero entonces, Doc, hazme algo en la piel. Hazme algo en la piel. Entonces ahí es donde viene el tema y uno dice, pues, ¿qué le hago si es que el tiempo quirúrgico no me da? Yo le contaba ayer al doctor Emanuel que hace esos contornos muy bonitos, ¿sí? Pero muchas veces el tiempo no nos deja hacer ni mini lifting, ni abordar realmente el ESMAD, ni hacer nada, porque va a aumentar mucho el tiempo quirúrgico. Pues es ideal poderles ofrecer un tratamiento con Renuvion. Esta paciente no le hice lifting ni nada, solamente le abordé la región submental, le pasé Renuvion en tercio inferior facial y le hice el cuello con Renuvion. Y esta es la retracción. Pues ustedes me dirán, no, pero no es perfecto. No es perfecto, pero créanme que ella está muy agradecida porque redujo un estigma postbariátrico con esa laxitud importante. Esto es una laxitud casi grado 3 según la clasificación que pues estamos ideando. Pero miren cómo se mejora el ángulo y sobre todo los signos de fotoenvejecimiento. Miren los pliegues. Sí, ustedes pueden ver los poros acá y aquí no los ven. ¿Sí ven? Es impresionante, es que es impresionante. Ojalá yo me lo pudiera pasar. Y ahí prácticamente la lipo fue más que nada para pulverizar. Exacto, exacto. Yo no quiero sacar más grasa porque pues si ya tengo un cojinete mínimo, pues yo quiero ese cojinete para que trabaje a mi favor. Entonces lo único es para tonalizar, saldrá alguito de grasa. Pues no, uno va y mira los pinches, pues ellos le quedan acúmulo de grasa en ciertos sitios y listo. Entonces otros casos, estos son casos de perfilamiento nada más. ¿Listo? Pacientes que probablemente estén para algún procedimiento de lifting, pero no les hice lifting. Les hice contorno facial con Renuvion subfacial y en cuello. Entonces, pacientes que, como la paciente que vimos ayer, el doctor Emanuel, que quieren perfilarse, este es el post. Pueden ver aquí inclusive, perdónenme, un poquito de cambios discrómicos, que eso lo pueden tener, no es de Renuvion, es de todas las radiofrecuencias. Los cambios discrómicos posoperatorios con el paso de radiofrecuencia se pueden ver en el cuerpo y en la cara y en el cuello. No tanto en cara, pero en cuello. ¿Listo? Ese es el acúmulo de energía. Pero la buena noticia es que eso siempre desaparece. Siempre. Y si está muy marcado en la paciente, le pueden mandar cremas despigmentantes en las noches, y a un mes no hay nada. Yo casi nunca les mando nada, les digo, denle paciencia, y póngase bloqueador solar y listo. Y se va. Pero eso es muy consecuencia de la radiofrecuencia. Y no es de Renuvion. Lo he visto en todas. Entonces, más casos. Paciente para lifting. Yo sé que me va a decir, no, pero ¿por qué? Porque se estaba haciendo otras cosas corporales. Entonces, ¿qué se le ofrece? Una cosita y le pasamos Renuvion, tercio inferior facial y cuello. No será ideal. Y si tienen que advertirle, esto no te va a reemplazar un lifting. Porque entonces a veces creen que esto es un endolifting, que no sé qué. No, no, no. El lifting es el lifting. Pero esto es un complemento ideal. Y si no se puede hacer el lifting, pues hazte esto y retrasas un poquito el lifting. Son pacientes que todavía estoy esperando que vengan a hacerse el lifting, están contentas. Hay personas incluso que les van a decir, Doc, me quiero hacer algo, pero no estoy lista para esa decisión.
Perfecto. Ahora sí vamos a hablar de lifting como tal. Estos son, fíjense estos casos de Fitzpatrick o de fototipo 1, 2. Estos son los casos anglosajones. Estos pacientes sí que tienen fotodaño, impresionante. Es impresionante el fotodaño de ellos porque ellos no conocen el bloqueador, ellos se exponen obviamente por la distinta altura y todo, tienen un fotodaño mucho mayor. Y son pacientes que nunca han probado una crema. Y vienen y te dicen, Doc, mira, la piel la tengo vuelta a nada, ¿qué me vas a hacer? Entonces, ¿lo vas a retener un paciente que viene a Estados Unidos un mes haciéndole cosas en el consultorio o 2 meses? No. A mí, en mi caso, se demoran 2 semanas. Y tengo que dejarlos completamente camuflados en cuanto, o sea, se ven jóvenes, pero que pasen todos los filtros de aeropuerto. A pesar del permiso y todo, los pueden molestar. Entonces, la gente se tiene que ir sin estigmas de que se operó la cara. Así nos pasa a nosotros allá. Y ese es el post. ¿Sí? No sé si de pronto la resolución de la pantalla no deja ver, pero quiero que observen. Miren aquí toda la vasodilatación que tiene, telangiectasias, discromías. Este paciente, como les acabo de decir, no lleva más de 2 semanas de operado. Sí le hice lifting. Él se le hizo una aplicatura porque era para la época, yo no levantaba el ESMAS todavía, ¿ok? Solo hacía aplicaturas tipo max extendido y aplicaturas de platisma. Ahora es que estoy levantando el ESMAS, llevo como un añito ahí con esa técnica tunelizada, pero siempre Renuvion. Y fíjense, este paciente feliz, cómo con este fotodaño tan importante yo no le paso Renuvion. Y ustedes me van a preguntar, Doc, ¿y cuánto? Y eso me lo preguntan los pacientes. Doc, ¿cuánto tiempo me va a durar este efecto? Yo les puedo decir que de las radiofrecuencias que yo he visto, quien ha tenido resultados más sostenibles en el tiempo es Renuvion. Y lo hablo también a nivel corporal. Yo lo utilizo también en los colgajos de lifting de brazos, de abdomen, de muslos. ¿Sí? ¿Qué me va a ayudar la radiofrecuencia Renuvion? Me reduce la probabilidad de incisiones más largas, de abordajes más amplios, más agresivos, pero sobre todo me reduce el tema de, o sea, me aumenta la retracción de la piel y en este caso, el fotoenvejecimiento. Entonces, si yo no le paso esto a este señor, no me lo perdona. Me va a decir, Doc, pero pues mira, la piel sigue con estas grietas, es imposible no hacerles. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces la gente dice, no puede ser. En mis redes comentan, ¿no? Dicen, ¿no? Eso no es el mismo, miren en los poros, las manchas se le quitaron por arte de magia. Y yo, pues sí, es que no es mentira. Y eso lo he empezado a ver. Eso en algún momento tenemos que estudiarlo, porque eso nunca se ha estudiado, el manejo de las discromías y de las alteraciones de pigmentación, pero pensaría que se está volviendo, para mí, el gold standard de manchas de muy difícil manejo. Ay, y para cicatrices de acné es espectacular. La regeneración subdérmica y de colágeno es impresionante. O sea, yo lo volví, yo personalmente, y a los dermatólogos no les gusta, pero para mí es el gold standard para cicatrices de acné, que lo estoy trabajando desde adentro. Y hay una regeneración impresionante. Me complemento con grasa, no les voy a decir que no. Donde están los hoyuelos de cicatrización, ahí después o sea, de las cicatrices de acné, y les pongo un poquito de grasa por el efecto célula madre, no para rellenar. Y eso, esa combinación a 6 meses es impresionante. Desde los 3 meses me empiezan a mandar fotos. Fíjense, esto es lo que les digo. Esta es la queja número 1 de las pacientes. Mírame los pliegues de flexión, mira las llantas, no sé qué. Esta bolsita aquí, ese es el dolor de cabeza de todos. Y esta es la paciente después. Y empiezan, Doc, es que parece que me hubieses cambiado la piel, es increíble. ¿Y saben qué es lo bueno? Que como esto es invasivo, solo lo podemos hacer cirujanos plásticos. Por lo menos en Colombia, no sé aquí, pero en Colombia eso está un poquito más regulado. Gracias a la empresa, creo, porque allá solamente se le vendió a cirujanos plásticos, porque son procedimientos invasivos. Creo que en Estados Unidos lo usan de forma externa, ¿sí? Que utilizan la pieza de mano y la primera, la más antigüita, y hacen como una dermoabrasión con la pieza de mano, pero es externa. Ellos no la pasan todavía subdérmica. Alguna vez fui a Las Vegas hace como 2 años, que fuimos con el doctor Javier. Creo que ya nos vimos, ¿no? Ah, ¿tú no fuiste? Entonces fue con el doctor Betis, Giovanni. Sí, sí, allá estuvimos. Una persona mostró como 15 casos, ¿no? 15 casos de paso de renovación facial. Y yo les comentaba y les decía, mira, llevamos más de 100 casos para esa época, ¿te acuerdas?
De hecho, íbamos a ir este año, pero pasó algo con la programación que se coincidió con el Congreso Nacional nuestro, entonces no pude ir. Bueno, entonces más casitos. Este caso masculino también, ahí está afectado, pero pueden ver que tiene una gran población folicular. Quiere perfilarse, miren los casos de perfilamiento, es impresionante. Miren cómo la piel empieza a retraerse y empieza a disminuir la línea de marioneta y la lozanía de la piel realmente innegociable. Casos de lifting facial de plicatura, estas eran para la época en que yo hacía Max Lift. Miren lo que muestran siempre, ¿no? Los pliegues. Y esa piel suelta. Eso es lo primero que muestran. Y esta mujer se fue feliz porque no podía entender cómo tuvo un rejuvenecimiento de piel tan drástico en 2 semanas. Eso es 2 semanas después. Entonces eso me permite ser menos agresiva y que el paciente se recupere más rápido. Yo a los 15 días los tengo listos para fotos y para que se vayan. Sí quisiera tenerlos una semana más, pasarle más cositas, pero pues así es la vida, ¿no? Espérame que aquí como que... Ya ahí va. Otros casos, pueden ver el preoperatorio y el posoperatorio. Creo que ahí llevamos 8 o 10 días, todavía tiene cremita, ¿sí ven? Acabo de retirar los puntos. Y miren el cambio de la piel, es que es impresionante y es la queja número 1. Claro, también le puse un poquito de grasita, no les diré que no, en los pliegues les pongo siempre el lipofilling. Yo no utilizo nanofat, sino microfat. Pienso que es muy buena para este tipo de pliegues, surcos nasogenianos, ojeras y demás. Y lo colocas Siempre al final, sí, termino con Renuvion, ¿vale? Y inmediatamente pongo la grasa. Decía ayer, ¿no? Denle la oportunidad a la grasa estar solita. Pues no quiero imaginar, Renuvion es muy potente. Es seguro si se tiene en cuenta el protocolo y la guía de seguridad, pero no quiero pues combinarlo con la grasa al tiempo, me la puede destruir. Entonces, miren, casos difíciles. Entonces, esta señora con este micrognatismo y este retrognatismo importante, ¿de dónde le saco yo ángulo a esa señora? Eso fue un dolor de cabeza porque yo no sabía. Ay, ¿por qué allá? Yo dije, ¿cómo le calco a esta señora un ángulo cervicofacial? Si es que ella tiene una hipoplasia mandibular. Entonces, de entrada les dice uno, mira, necesitas una mentoplasia. Yo soy del team osteotomía de mentón. No me gusta el implante. ¿Ok? Soy cirujana craneofacial, entonces soy de ese team de cortar hueso. Pero evidentemente en un lifting no lo voy a hacer al tiempo. Entonces, no, pero pues, no, yo quiero mi lifting, mira estos pliegues, mira esto, miren esta piel. Esto lo dejan ustedes templado, pero vuelve y suelta. Entonces tengo que pasarle tecnología. Y este es el caso. Disculpa que te moleste. ¿Haces plicatura del músculo del platisma medial? Mira que en algunos casos muy seleccionados, si veo prolapso del piso de la boca, hago una aplicatura que llega hasta el cricoides. No me voy hasta abajo porque pienso que me puede dar un defecto de banda ahí, ¿verdad? Y disminuir o sea, abrir el ángulo un poco. Soy más de aplicatura lateral. Pues siempre hago el punto de hamaca parecido al de Diácono y termino aquí con un corsé lateral y eso me va dando más definición hacia abajo en el cuello. Ese corsé lateral lo hemos estado comentando y creo que no está escrito todavía. Ahí lo vamos a incluir en el trabajo también. Es un corsé que primero una vez haces la suspensión subperióstica, sigues haciendo una suspensión a la aponeurosis del esternocleido y sigues suspendiendo a necesidad del platisma para que te dé ángulos acá. Y he notado muy buenos resultados, me ha gustado. A ella finalmente le puse grasa, le hice su lifting y le hice Renuvion. Ahí van a ver los cambios en piel. Voy a correr para que vean bien. Esa piel, eso es un tema impresionante. Muy difícil, muy difícil. Y a pesar de todo, pues creo que logramos algo importante para tener una hipoplasia mandibular, ¿no? Y ella lo que más le molestaba era el cuello, obviamente también se lo pasé a nivel facial. Otros casitos que me gusta mostrar así de redes, ¿no? Taquilleros. Fototipo 1. Pacientes con un fotoenvejecimiento importante. Obviamente se fue de lifting. Aquí esto yo se los, esto es indicando la zona de prolapso aquí, el Jones, lo que voy a trabajar, la línea mandibular, miren la lineecita, toda la marcaba aquí. Y aquí siempre les pongo grasita también, para recuperar un poquito la proyección del pómulo, como no hago grandes movimientos de tercio medio. Y este es el caso, pero quiero que vean la piel. Este es el caso de ella. Eso fue un caso súper taquillero porque la gente no podía creer cómo esa piel se retrajo en ella. Y esta es ella. Esta es ella y pues es la hora y todavía me manda fotos 3, 4 años después y me dice, doctora, es increíble el tema de la piel. Mírenla ahí, es que parece otra persona. A pesar de que el lifting no es perfecto, ¿no? Porque yo no creo que yo haga el mejor lifting del mundo. Y aquí está ella, ¿no?
Estos 4 años después. Me dice, Doc, estoy feliz, el tema de la piel. Mira, mi piel está rozagante y no me he hecho nada. ¿Te está echando tus cremitas? Sí, me las estoy echando. Pero miren, el tema de la piel es impresionante. Es que mírenle cómo tenía todo esto. Todos los pliegues que tiene. Era impresionante, unas líneas bastante marcadas. Para esa época hacía aplicatura, no hacía nada a su vez más. Y está feliz. Una vez, 2 veces lo pasé en tercio superior. Eso es algo que creo que voy a empezar a... Porque hay mucha gente que se queja también de los pliegues acá. Yo los manejo con grasa siempre, pues para que se remueve un poco esa piel y después le pongo transcutáneo. Pero lo manejé 2 veces después de un lifting de cejas. Habría que manejar muy bien los puertos, pero yo pienso que se puede manejar y bajar un poquito la potencia en la región frontal. Lo manejé bien, la paciente bien, pero digamos que no lo hago de forma muy regular, pero sé que se podría hacer también en tercio superior para el trabajo de la piel. De hecho, alguien en Colombia ahora en el Congreso del ISAPS. ¿Del ISAPS? Sí, lo manejó. Hacen el despegamiento del gliding lift, brow lift, y pasan el remojo. Perfecto. Y con el puerto de entrada y salida. Perfecto. Realmente. Chévere. Digo, yo pensaba que un poquito Agresivo. agresivo, ¿no? ¿Y en qué potencia, sabes? No lo sé, lo vi Qué chévere. escrito, pero no. Hay que buscar quién es. Bueno, y más casitos de lifting. A medida que, este es otro caso, ahí le puse 2 porque eso fue el año pasado, pero ya ella lleva 3 años de operada. Esta mujer se hizo lifting, ya me parecía que lucía muy bien, pero el tema de la piel, miren que estaba perdiendo ángulos, tenía ya algo de prolapso, ¿cierto? Yo todavía hacía las incisiones acá un poquito más preauriculares, no las camuflaba tanto. Pero después, a los 2 años, vino a hacerse epexia mamaria. Y yo, oye, qué bien. Entonces la senté. Y yo, a ver, cuéntame cómo te ha ido. Van a ver el pre. Y no se ha hecho nada. Este es el caso que yo les decía, oye, pero no te has hecho Morpheus o alguna cosa, ¿no? No, nada, no me he hecho nada. Porque en Estados Unidos se usa mucho el Morpheus. Pero no te has hecho nada. No, doctora, estoy feliz con la piel. Entonces yo digo que depende también de un tema de piel de cada uno. No todas las pieles son iguales. Pero le dije, oye, ¿no te vas a hacer una revisada? No, estoy perfecta. Mira, ahí está diciendo, estoy feliz. Llevo 2 años. Mírale la piel. Y se le hizo un lifting. Y se le hizo el Renuvium. Mira acá esta parte de abajo, es increíble. Esto es increíble mantenerlo así a 2 años sin ningún tipo de pliegue acá abajo. Se los digo porque todos los días lo vivo con los lifting. Bueno, ya le fue súper. Otros casos, entonces nuevamente, son pacientes a 2 semanas, pacientes que no viven en Colombia. Esta zona problema, ¿cierto? El tercio inferior. Ustedes dirán, ¿por qué no trabajas más el tercio medio? A veces, no sé si ayer me vieron que me angulé un poquito hacia acá, pero pues por la emisión de energía esto va a llegar hasta esta zona, sin necesidad de irme tan hasta el párpado, ¿ok? Pues para reducir la probabilidad del embolismo gaseoso en párpado. Pero miren esta zona y miren esta paciente. Quiero que vean la piel. La piel es increíble. Nuevamente los poros dilatados, los pliegues finos, las líneas peribucales, los nódulos, las discromías en reducción. Pacientes con también un fotodaño, mire, fíjense que él no es Fitzpatrick 1, sino como 3, 4, pero el daño de piel es impresionante. Le hice lifting de tercio inferior y cuello y le manejé con Renuvium. Miren el caso de la piel. Miren la piel, es impresionante. Y con su barba creciendo, ¿no? ¿Sí ven? No tiene zonas alopécicas, en teoría. Y pues pacientes que realmente dicen, miren acá esto, miren, y esto me ayuda, pues, porque si la piel se me pega más, se me retrae más, me va a dar más definición en la línea mandibular, que a los hombres pues les encanta, y a las mujeres también. Esa es una paciente de acá, ¿sí? Que hace poquito me mandó foto a 6 meses, ya con la técnica nueva tunelizada de las que le comentaba que ya próximamente va a salir publicada, pero el tema de la piel. Era una paciente que no se veía tan mal en cuanto a ángulos, ¿verdad? Un poquito de tercio inferior. Fíjense que ya tenía más o menos buen pómulo, el ángulo se mantenía más o menos bien, pero ella me dijo, Doc, ya no sé qué más hacerme con esta piel, mira, la piel me está revelando mi edad, mira, miren todos los múltiples pliegues peribucales que tenía. Y aquí está ella, me manda fotos 6 meses después. Ella vive aquí en algún punto, no sé. Y me mandó hace poquito y me dijo, Doc, mira, estoy feliz, 6 meses. Ese fue un caso recientemente publicado.
y ahí me manda su selfie, la piel que sigue en progreso. Obviamente no alcanzaba a hacerse nada todavía. Más le dije, cuando vengas por acá avísame, te haces un mantenimiento, alguna cosa. Yo siempre los incentivo a que se hagan mantenimientos. Otros casos, es que el tema de la piel cuando rejuvenece es mucho más impactante, es un plus y es el real rejuvenecimiento, porque de nada me sirve el ángulo bien puesto si yo no tengo una piel rejuvenecida. Esos son selfies que me mandan las pacientes. Fíjense el ángulo. Ya a más de 4 meses de operada. Otro caso que se publicó hace poquito. Esos son mucho más recientes. Entonces, concluyendo, son más de 8 años con Renuvio. Son más de 250 casos actualmente. Creo que ya vamos en 260. Cada vez vamos sumando porque esa es mi práctica diaria con Renuvion, ¿sí? Yo en pacientes en proceso de envejecimiento es mandatorio el Renuvion. Si no, no les hago el lifting. Y pues todas llegan a pedírmelo, doctora, la maquinita esa que usted pasa de la piel, por favor. Entonces, y con 0 complicaciones mayores. He tenido complicaciones menores como ese halo eritematoso que no pasó a mayores, ¿listo? Y algo de discromía en 2 casos, que entendí que eso es por acúmulo de energía exagerado. Cuando he pasado más de 6 veces, 8 veces, 10 veces porque uno está emocionado, entonces uno empieza, sí, me va a retraer. No, no se pasen los parámetros porque eso se traduce después en cambios discrómicos que van a hacer, les va a tocar manejar en el post. Como ustedes saben, contorno facial, liposucción de papá con Renuvion. No dependan de la retracción de cada paciente ni la capacidad de retracción del colágeno o del colágeno de cada paciente o de las proteínas. Métanle una vez tecnología. El facelift con el Renuvion es algo revolucionario. Somos los únicos que lo estamos haciendo en el mundo y pues ya próximamente va a salir publicado. Y pienso que va a ser muy enriquecedor para los que hacemos rejuvenecimiento facial, porque en este momento sí hacen una que otra radiofrecuencia subdérmica, pero tenemos la casuística más grande con 0 complicaciones. Y pienso que sostenido en el tiempo, la potencia es espectacular, o sea, se sostienen mucho los resultados en el tiempo. Y con presión de 4 a 6 semanas, les comentaba ayer, la primera semana yo siempre les mando la ferulización, kinesiotape si lo tienen, si no le manejan, tengan cuidado con el kinesiotape a veces porque hay pieles muy sensibles. Sí. Si la paciente les dice, mi piel es sensible, eviten ese kinesiotape, pónganle el microporito, el que es poroso, que no se pega tanto, porque sí, evidentemente es una piel que va a estar sensible. No solo porque la paciente es sensible de piel, sino porque le estoy haciendo radiofrecuencia. Entonces, que he visto a veces que se puede irritar, se puede levantar un poquito para esas pieles sensibles. En ese caso, manejo muy poco taping, ¿sí? Si acaso el micropore de un día para otro para reducir la probabilidad de hematoma, que es complicación número 1 dentro de las 24 horas de facelift. Y inmediatamente se lo retiro con agüita suave y ya se va con su mentonera y su toallita. Pero evítenlo porque es una piel que está sensible, es una piel que está tratada y que tiene energía acumulada. Y esa energía no se va a ir. Yo tuve la oportunidad de pasarme Renuvion corporal, yo como paciente, y los cambios de sensibilidad se sienten hasta más allá del año. 2 años a 3 años, uno sigue sintiendo, y eso es porque hay energía en el tejido. Porque la energía no es transitoria, ahí se mantiene. Y eso me permitió tener un parto y seguir con una buena retracción de la piel. Eso no lo sabía nadie. Y radiofrecuencia externa, a veces les ofrezco, ¿sí? Tengo varias opciones. Me gusta mucho la tecnología, como ustedes saben. Sí, podemos complementarla al año, a los 2 años. Doc, mira la pielecita, háganle un mantenimiento, eso activa la piel, activa el colágeno, pero la probabilidad de que requiera otro facelift, como te comentaba ayer, es muy baja, porque hicieron el mejor trabajo global, interno y externo, a nivel de cara y cuello, ¿vale? Una frase que creo que dije la vez pasada, nada más generoso que compartir y entregar conocimiento y sobre todo tener el ego controlado para poder entender que podemos aprender de los demás. Entonces yo todo el tiempo estoy aprendiendo de todos, mis técnicas se van decantando conforme voy aprendiendo cositas de todos. Yo les agradezco esa oportunidad de que abran esa mente y que puedan entender que hay alguien utilizando lo que le está yendo muy bien y que ustedes también están en la misma capacidad de hacerlo. Háganle sin miedo, pero ajustense a lo que ya hemos estado evaluando en 250 casos, ¿vale? Entonces, pues con esto me despido. Ahí está el QR para que me sigan en mis redes sociales. Cualquier pregunta, mi número también lo pueden consultar y me pueden escribir cuando quieran. Si tienen un caso que quieran comentarme, Doc, ¿en cuánto lo vas a setear? ¿Qué le harías? ¿Qué más puedo ofrecerle?
estoy bienvenida y estoy abierta. Muchísimas gracias. Creo que el mezcal me dejó finalmente hablar. Por favor. Con estos resultados, con la tecnología, ¿hacen mini-lift? Sí, claro, siempre. Es que yo a nadie le hago algún rejuvenecimiento facial sin Renuvion. O sea, a nadie. Puede tener 25 años. Siempre les digo, mira, así sea por cicatrices de acné, así sea por un poquito de flacidez, así sea por cambios de volumen, ¿sí? Hay pacientes que han pasado por cambios de peso y tienen 30 años y tienen la piel vuelta a nada. Si esa piel tú no le metes algo, el paciente va a quedar insatisfecho. Pero me refiero a la cuestión del resultado es muy buena en cuanto a la atención y demás. ¿Vale la pena hacer un mini-lift? Después de esto, Sí, o sea, con esos resultados. pues mira, yo, ¿cómo hago para saber decantar la paciente? Porque es que uno se vuelve hasta psicólogo y psiquiatra ya con las pacientes para tratar de saber qué es lo que quieren, ¿no? Y en cara es muy complejo. Pues los que manejan cara saben que o sea, el nivel de exigencia es muy alto en cuanto a resultados. Corporal también, pero cara es que se ven cada pliegue, cada cosa. Mira, me bajó 1 milímetro la piel aquí, o sea, es impresionante, se ven todos los días al espejo, se comparan. Hubo una que me dijo una vez, les cuento esta anécdota, una paciente de 64 años, quedó súper bien, quedó muy bonita, y me dijo, Doc, sí, quedé bien y todo, pero ¿por qué no quedé como usted? Y yo, Dios mío, pero ¿cómo así? O sea, sí me entiendes, ellas tienen unas expectativas demasiado altas a veces, pero uno tiene que saberlas aterrizar, y esto es un complemento, es un trabajo de la piel que van a agradecer, y que les va a dar a ustedes ese plus, de pronto si no hacen técnicas muy agresivas, pero lo que ustedes pueden decirle a la paciente o cuando se lo pregunten en la anamnesis en ¿qué quieres tú? Yo siempre les doy un espejo, ¿qué te molesta? Si me dicen, Doc, mira, yo quisiera definir un poquito más acá el cuellito, de pronto mejorar los pliegues un poquito, la piel, el tema de la piel, esa es una paciente para perfilamiento. O sea, para contornear, liposucción, Renuvion. Si ustedes, la paciente les dice, Doc, es que mira, yo siento que ya aquí, mira, se hace este movimiento, háganle lifting, no se vayan a embollar, porque si no ellos van a creer que el Renuvion les va a hacer el lifting. Y pues sí mejora mucho, pero miren que es el escenario diferente. La posbariátrica que le estoy haciendo lifting de todo, abdominoplastia, tararara, y el tiempo no le da, y le hago una cosita en la papada, feliz de la vida porque ahí tuvo como la ñapa, como decimos en Colombia, el adicional, ¿sí? Exacto. Entonces, ese es como la cerecita del pastel. Pero la que va nada más a hacerse algo facial y te hace esto, esa tienes que hacerle alguna suspensión de algo. Plicatura, subes más, haz la técnica que quieras, pero siempre les paso a radiofrecuencia. Siempre. Siempre porque si no van a quedar en cierto grado insatisfechas con el tema de la piel. Y sobre todo, los pliegues se van a seguir viendo mucho más, la laxitud se va a seguir viendo y los ángulos no se van a calcar como yo quiero. Esto es lo que permite que haga técnicas mucho más depuradas, más conservadoras, ¿sí? Porque si bien el deep plane es maravilloso y los que lo hacen lo felicito, porque me parece que se requiere una curva muy importante, no se puede dejar el mensaje de que hacer un curso y ustedes van a ir a salir a hacer deep plane. Por lo menos yo en este momento no me puedo ganar una parálisis. No me lo puedo ganar porque hay cierta popularidad ahorita, ¿verdad? Creo que todos entendemos eso. Una paciente que me quede con parálisis a mí 3 meses me hace un escándalo. Los en Colombia nos amenazan todo el tiempo con esa pendejada. Entonces, uno no se puede dar el lujo de, ¿sí me entiendes? Porque tú preguntas a los que hacen deep plane y te dicen, sí, 7%, 10% de parálisis. Eso a mí no me lo perdonan ahorita. Entonces yo simplemente les digo, mira, tengo una técnica depurada, un poco más conservadora, no tan agresiva, pero te voy a meter radiofrecuencia que va a ser un cambio increíble. Lo ensayamos. Y ellas entienden que la probabilidad se baja muchísimo. Y no he tenido un solo caso de parálisis con radiofrecuencia. Entonces, vale la pena. Y yo pienso que hacia allá van las cosas, ¿saben? Las incisiones cada vez van un poco más cortas, ¿sí ven? Están camuflándolas más. Entre menos estigmas de lifting haya, mejor. Ahora hay mucho lifting endoscópico, me parece maravilloso. Yo no tengo curva en endoscopia, entonces me toca aquí todo tunelizado, pero los que lo hacen sería ideal, un complemento perfecto, sería ideal. Yo siempre he dicho, los grandes maestros de lifting, ahorita que pues, tengo unos nombres y yo soy fan de muchos, si hicieran radiofrecuencia subdérmica, serían unos cracks. O sea, los posicionaría como número 1. Pero pues
Hay unos que están temerosos, hay otros esperando pasar de pronto por estos cursos y tener la oportunidad ya de que tengamos el paper. Estamos un poco atrasados con eso, pero yo creo que este año se va a dar y se los vamos a compartir. No sé si tienen otra pregunta. La potencia que estás utilizando. Tú juegas en el rango entre 60 y 70, ¿ok? Yo a nivel corporal siempre me voy con 70, a veces 65 si son casos de fibrosis o múltiples lipos, por el tema de que les hablaba de que tienen procedimientos previos, entonces hay que bajar, colgajos más delgados hay que bajar. Pacientes con mucha densidad de barba, pacientes con colgajos delgados, pacientes con alto grado de fotoenvejecimiento que saben que tiene atrofia grasa, el cojinete graso subdérmico, o sea, ya tienen un pinch menor de 0,5, esos pacientes bájense al parámetro mínimo, o sea, al de 60, ¿vale? Con flujo de 1,5. Sí, ¿para qué quieren más flujo? Ese es suficiente flujo para que haya dispersión de la energía en el colgajo. ¿Alguna vez tuviste problemas en la órbita? No, solamente tuve 2 casos de emisión de gas y fue por distraída. Ay, no te creo, los tamales, Dios mío. No, voy a llamar a mi esposo porque me dijo, si llegan los tamales, avísame. Gracias, Emanuel. Tuve 2 casos en los que tuve por distraída porque una vez se confía y pues, no pone la mano y no bloquea bien, se me fue un poquito de gas. Entonces, luego pasé a hacer la bléfaro inferior y entonces estaba así, ¿no? El enfisema importante, pero una vez abres, seguida. Te puede dificultar un poquito la búsqueda de la grasita mientras encuentras dónde está retenido el helio, pero hasta ahí. Nunca tuve nada de órbita, nada extraño, nunca he tenido fractura inadvertida de nada, nunca he tenido necrosis del colgajo, nunca he tenido parálisis, nunca. Doctora, me queda la duda del facelift con el Renuvion. Si despegas toda la piel del cuello o precisamente no haces ese despegamiento y usas el Renuvion. Entonces, las dos cosas. Aquí en el tercio inferior hago una disección subcutánea hasta casi aquí la línea de marioneta, ¿vale? Porque ¿qué quiero? Movilizar esto. Yo hago una disección subcutánea y subes más para hacer una movilización máxima del tercio inferior. Con lo que me queda aquí un remanente, algún día les mostraré esa técnica, creo que sale en el Congreso Nacional de Cirugía Plástica de nosotros, de Colombia, pero próximamente estaré hablando un poquito. Con este remanente hago plicatura de tercio medio para hacer movilización muy sutil y de aquí saco un remanente que me lleva al punto de hamaca, corsé lateral. Si aquí hay prolapso de piso de boca, obligatoriamente hago unos punticos acá de platisma separados, ni siquiera es corsé como tal. Y lo que hago es que son túneles de liposucción. ¿Sí? Pero no despegas completamente. Depende del grado de laxitud y eso es más como con la técnica de lifting, ¿ves? Porque los que quieren conseguir el mayor ángulo posible son colgajos grado 3, 4 que están llegando casi abajo, un borramiento completo del ángulo cervicofacial, necesitas hacer un redraping, una reacomodación de la piel en el máximo, sobre todo a nivel de cuello, ahí me abordo un poquito más, pero aún así paso Renuvion. Es que yo necesito que me pegue. Si despegué esa piel, necesito que me vuelva a pegar. Lo paso sin problema. De hecho, si no lo pasara, tengo mayores problemas de laxitud. Pero es que no hay una sola paciente que no, eso está incluido Pero ahí. ahí lo pasas a nivel del músculo o a nivel de la piel. Lo paso entre el platisma y la piel. Y lo que me quedó de grasa subcutánea. Porque eso es lo que va a hacer que... Y ustedes lo ven, es como si hiciera una adhesión del colgajo al tejido profundo, al platisma, ¿cierto? Yo no manejo red hemostática, no he hecho el curso, algún día pues pienso de pronto ir a ver al doctor Auerswald, pero yo siempre he dicho, si no han hecho la curva, si de pronto no se sienten en confianza, pues no lo hagan. En Colombia hay unos que lo han hecho y han tenido necrosis segmentaria de los cuadritos de la red. Es una catástrofe. Y el mismo Auerswald dice, hagan el curso porque es que esa tensión es... Él tiene su técnica para poderlo hacer en que no haya más compresión en ciertos sitios. La red sería muy buena, ¿ok? Pero yo no pienso que sea la solución. Y a largo plazo no va a ser la solución para los pliegues, para el tema de fotoenvejecimiento no lo va a hacer. Entonces a mí sí me ayuda a pegar el colgajo lo que más pueda. Incluso yo le contaba ayer, no sé quién le comentaba, que al colgajo de abdominoplastia lo paso como si no hubiese levantado el colgajo. Y es espectacular. ¿Por qué? Porque el tema del abdomino sí puede quedar hermosa, todo espectacular, lo que quieras, pero cuando la paciente se sienta, se le pliega. Y eso lo odian. Ellas quieren que se le vea casi como si se hubiese hecho el lipo nada más. Paso sobre mi colgajo sin problema y eso hace que el colgajo me pegue. Perfecto. Eso me ha llevado a unos resultados bien bonitos de abdominoplastia. Es gracias al Renuvion. Inclusive lo pasas por la marcación, por el mismo colgajo, hasta donde despegaste. Y nunca he tenido necrosis de colgajo abdominal.
¿Listo? No sé si tienen más preguntas. No, con gusto. Siempre el mensaje es, a veces dicen, si en vez de 6 veces le paso 10, ¿será que se me pega más? En energía eso no funciona así. En energía aumenta el riesgo de complicaciones. ¿Sí? Está completamente medido el número de pases para conseguir retracción y conseguir un efecto bonito. Es un equilibrio. En energía, si tú pasas más, tienes quemaduras, retracciones y fibrosis. Entonces, váyanse con los parámetros. Yo qué digo, uno puede salirse un poquito de la norma. Entonces, digamos, si yo les digo de 3 a 6, digamos que le pueden hacer 7, 8. ¿Se me entiende? Están un poquito por fuera del rango, pero no 10. He visto gente que le ha pasado 20 veces en el colgajo y mira lo que me pasó. Claro, entonces usted, sí, pero tuve en cuenta la línea de seguridad. ¿Qué pasó? Entonces, terminaron con una parálisis, yo qué sé. Entonces yo les digo, ¿cuántas veces pasaste? Pues como 15 veces. En una subunidad facial es demasiado. Es que la energía no solo depende de la línea de seguridad, eso es una energía acumulativa en esa área. Eso es una, ¿cómo les digo? Bien manejada juega a nuestro favor, pero cuando la manejamos de forma excesiva puede ser una injuria al nervio, al colgajo, a todo, porque es una energía acumulada. Y de pronto los resultados no los ven ahí. Mañana, la ampolla de la quemadura grado 2, grado 3, ¿sí me entiende? Innecesaria, ¿no? No sé si tiene más preguntas. ¿Cómo manejas el acné? Bueno, con pacientes que van para facelift, eso es una buena pregunta porque mira que en cuanto es más de lifting, pero los pacientes de crisis de acné, que pueden estar inclusive 50 por cosas hormonales, 40 y pico, con crisis de acné importante, primero los mando, ellos tienen una evaluación dermatológica para bajar un poco la crisis, pasan por un protocolo antibiótico porque yo no quiero una crisis de acné en el posoperatorio del acné, y lo otro es que como tienen hiperplasia de glándula sebácea, eso me pasó con un paciente que no tiene nada que ver con la radiofrecuencia, pero al reclutar la piel hacia la incisión, pegó súper bien, todo perfecto, y como a los 20, 25 días empezó a hacer dehiscencia, después de que había pegado. Claro, es la piel reclutada de la glándula sebácea que se empezó a activar en la cicatriz y empezó a abrírmela. Entonces lo tuve que volver a mandar a dermatología, le hicieron control con antibióticos, obviamente se le mandó toda la parte tópica, pero eso deben tenerlo en cuenta cuando recluten piel, advertirle que puede pasar eso. De hecho, se demoró casi 1 mes y medio en cerrar uno que otro punto porque volvía y se abría, era una piel como de mala calidad. Claro, es porque el sitio de mayor población de glándula sebácea, que es acá en esta zona, pasó a la oreja. Y siempre les hago una quemadura. Cuando lifting, cuando son masculinos, yo siempre manejo intraauricular, perdón, lóbulo y retroauricular. Y si me tengo que extender, me voy en la línea pilosa, pues para no cambiar aquí zonas alopésicas ni nada. Y siempre en los hombres hay que dejarles esta zona alopésica. Entonces, al cerrar, hago una lipectomía del colgajo para que se calque bien el trago, ¿cierto? Esta zona casi no maneja tensión, porque ustedes saben que si no tienen estigmas de lifting. Y hago una quemadura con electro abajo para que causar esa alopecia de la barba que se acaba de subir, y eso a 3 meses empieza a caer el pelo y va súper bien. No tienen que pasar por láser ni nada. ¿Listo? Bueno, me alegra que les haya gustado.